Bueno, hoy yo quiero presentarme nuestro proyecto. Está preparado por Valeria Sánchez, Vladimir Rodríguez y mi persona Andrea Capello. Se trata de una simulación de la interacción eléctrica de tres moléculas de agua. Como introducción a todo el tema de lo que queremos medir entre el agua y la interacción que puede haber entre las moléculas de este elemento, podemos decir que ha habido muchos esfuerzos por querer comprender el agua en distintos campos que nos pueden ayudar entre la ciencia, la ingeniería y la industria. Por lo que cada vez se ha intentado más y más entender el comportamiento del agua dentro de muchas moléculas, o sea, dentro de muchos estilos, pero hasta ahora no se ha completado este trabajo, por decirlo así. Los modelos físicos con los que se ha estudiado estas propiedades han logrado predecir con éxito la configuración y la dinámica molecular del agua, pero no se ha conseguido describir completamente, y por lo que queremos ver un poco más sobre cómo podría comportarse el agua y qué es lo que podríamos hacer con este desarrollo, con este avance en el futuro. Los modelos clásicos nos dicen que es más sencillo abordar la interacción entre dos moléculas, en las cuales predomina una fuerza electrostática. Por lo que nuestro trabajo se va a enfocar en intentar medir esta fuerza electrostática primeramente entre dos moléculas, y después avanzar hacia una tercera molécula y medir cómo va a ser el desarrollo de esta fuerza electrostática en el sistema. Para eso tenemos que entender lo que es la fuerza electrostática, que es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb lo que nos dice es que hay movimiento, es que tiene que haber movimiento de cargas. O sea, nos dice que ocurre cuando no hay movimiento de cargas, o cuando hay una aproximación cuando hay aproximación a que las cargas tienen una velocidad muy corta o muy baja. Y por eso es que se llama fuerza electrostática, porque se trata de las partículas cuando se mueven cuando están estáticas, básicamente. Y lo que nos dice es que la fuerza electrostática es que la fuerza es igual es la aproximación entre la carga 1 por la carga 2, que va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Otras cosas importantes que debemos recordar antes de entender el proyecto que queremos presentar es que las moléculas de agua están compuestas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, lo que hace que esta molécula tenga un enlace covalente y que se forme un dipolo o un momento dipolar en esta molécula. Así también que como el oxígeno es una partícula más electronegativa que el hidrógeno, es más probable que los electrones que poseen carga negativa estén más cerca del átomo de oxígeno que del de hidrógeno. Y lo que nos ayuda a entender que se puede formar lo que nosotros llamamos como un puente de hidrógeno, que es cuando dos moléculas de agua están muy cerca entre sí, se establece una atracción con el oxígeno de unas moléculas, que es la interacción directa entre un oxígeno y un hidrógeno de dos moléculas de agua distintas. Este puente de hidrógeno formado en el agua es una interacción dipolo-dipolo, lo que hace que las moléculas de agua se ordenen de tal modo que cada molécula puede asociarse con otras 4 moléculas. Planteamiento del problema. Para analizar las posibles configuraciones estables en un sistema de 3 moléculas de agua, lo primero que se hizo fue reducir el problema a 2 dimensiones y se encontraron primero configuraciones estables para un sistema de 2 moléculas. Para esto ubicamos primero esta molécula de agua en una posición fija, con el oxígeno en el origen y ambos hidrógenos a una misma distancia con respecto del eje Z. La segunda molécula la colocamos representando aquí el enlace de hidrógeno, que tiene una longitud de 1.97 angstroms, y relacionamos la dependencia tanto en teta como en alfa.
para calcular así las fuerzas en Z y en Y, variando ambos ángulos en un grado de 1 a 180, buscando encontrar ciertas zonas en las cuales ambas fuerzas sean similares entre sí y cercanas a cero, para tomar valores específicos de estos ángulos y poder introducir la tercera partícula. Cabe recalcar que al variar este ángulo ya se considera la rotación de esta molécula con respecto a la molécula fija. Una vez estudiado el sistema de dos partículas, se encontraron varias zonas que cumplían con los requerimientos especificados. Y de estas zonas se escogieron valores para ambos ángulos, que ambos son 45. Y así se introdujo la tercera partícula. Aquí se analizaron distintas configuraciones según el enlace de hidrógeno que unía las moléculas. Para la primera configuración podemos ver que si nos situamos en esta molécula de agua, ambos enlaces, los dos de aquí, son enlaces donantes, ya que parten del hidrógeno de esta molécula y se enlazan con el oxígeno de las otras moléculas. Esta configuración se la llama anticooperativa, ya que generalmente la energía de este tipo de configuraciones es positiva. Para la segunda configuración, en cambio, si nos situamos en esta molécula, vemos que aquí se produce un enlace aceptor, ya que llega del hidrógeno de la otra molécula a este oxígeno, y aquí un enlace donante de igual manera como en el caso anterior. A esta configuración se la llama cooperativa, ya que generalmente la energía de este tipo de configuraciones es negativa. Y por último, la tercera configuración, en la cual vemos que ambos enlaces son enlaces aceptores, ya que viene de las otras partículas y tomamos en cuenta la partícula situada en el origen. Y aquí nuevamente se tiene que generalmente la energía es positiva y se tiene una configuración anticooperativa. Se hizo el cálculo para estas tres configuraciones, variando el ángulo específico para cada configuración de 1 a 180, y todos estos cálculos se los hicieron utilizando el programa MATLAB, para obtener así, para el caso de dos partículas, se obtuvo tanto para Y como para Z una matriz de 32.400 datos, los cuales se analizaron posteriormente, y para cada configuración en el sistema de tres moléculas se obtuvo una matriz de 1 por 180. Análisis y resultados para el dímero. El procesamiento computacional entregó una matriz de 32.400 valores para las fuerzas en el eje Y y en el eje Z, según las variables θ y alfa definidas anteriormente para el análisis del dímero de agua. Bajo un primer análisis, se trató de buscar una configuración óptima según la minimización de fuerzas. Sin embargo, se encontró, en primer lugar, que las fuerzas en Z y en Y no eran mínimas simultáneamente. Es decir, por ejemplo, para un ángulo θ fijado en 1 grado, tenemos que la fuerza mínima en Y se da para el ángulo alfa igual a 37 grados y la fuerza mínima en Z se da para alfa igual a 32 grados. Ya. Ahora bien, como en todo proceso de optimización, se trata de obtener el mejor conjunto de configuraciones según ciertos criterios definidos de la siguiente manera. Las fuerzas deben ser menor o iguales al 30% del valor absoluto de la diferencia entre la fuerza máxima y la fuerza mínima de todo el conjunto, y las fuerzas deben ser menor o iguales al 1% del valor máximo de los valores absolutos de la diferencia entre las fuerzas en Y y en Z evaluados para un mismo alfa y un mismo θ, que van de 1 a 180 grados. Cualitativamente, estos criterios nos definen los valores de fuerzas en X y en Y relativamente cercanos entre sí. Se obtuvo que las configuraciones más óptimas del dímero estaban dadas para ángulos máximos de θ igual a 45 grados y alfa de 119 grados, pero para zonas restringidas de alfa. Expliquémoslo mediante un ejemplo.
Fijemos el ángulo θ en un grado. En este caso, alfa está entre 0 y 84 grados, como podemos observar en el gráfico. Ahora bien, para validar los resultados se calcularon las distancias entre los oxígenos del dímero mediante una ley de cosinos. En este caso, para todas las configuraciones en promedio se obtuvo un valor de 2,74 angstroms. También se calculó la desviación estándar. La desviación estándar mide la desviación de los valores para las distancias entre oxígenos respecto a la media obtenida. Es decir, de esta manera establecemos que también están siendo representados los datos por el promedio obtenido. En este caso la desviación es pequeña, por tanto los datos están bien representados. La distancia promedio obtenida se comparó con las distancias entre oxígenos obtenidas en los experimentos, que es de 2,95 angstroms, y se entrega una diferencia relativa porcentual del 6,9%, que estadísticamente se considera aceptable. Para un ángulo en θ de 36 grados se obtuvo zonas restringidas en alfa de los 12 grados hasta los 119 grados, como podemos observar en el gráfico, y la diferencia relativa porcentual entregada en este caso fue del 5,65%. Y finalmente, para un ángulo de 45 grados se obtuvo zonas restringidas en alfa de 45 hasta 104 grados, y la diferencia relativa porcentual entregada fue del 4,8%. De todas estas configuraciones, analicemos pictóricamente un par de ellas. Se tenía que el ángulo θ está definido entre la línea que une al oxígeno y el hidrógeno del puente de hidrógeno y el eje Z, y que este ángulo alcanza un máximo de 45 grados con ciertas zonas restringidas en alfa. Estos resultados están dados para la zona de la derecha del plano YZ, que podemos observar en el gráfico, sobre el cual se definió el modelo. Sin embargo, también son válidos para la zona de la izquierda, por simetría. Siendo así, las configuraciones posibles para el dímero se encuentran en la zona delimitada por los ángulos de 45 grados que se observan en la imagen. En la imagen se graficó para un ángulo θ de 1 grado y para un ángulo alfa de 35 grados. El valor L igual a 197 angstroms es el parámetro que se tomó, que es la distancia entre el oxígeno y el hidrógeno del puente de hidrógeno. La diferencia relativa porcentual en este caso fue del 4,4%. Para encontrar las configuraciones óptimas del trímero, se tomó la configuración del dímero dada por los ángulos θ y alfa igual a 45 grados, que podemos observar en la imagen. En este caso la diferencia relativa porcentual es del 1,02%, que es muy aceptable. Análisis y resultados para el trímero de agua. Para las configuraciones tipo A, se obtuvo configuraciones óptimas para ángulos en phi restringidos entre 112 grados a 114 grados, unión 157 grados y 172 grados, como podemos observar en la imagen que están delimitados con color rojo. En este caso se obtuvo una diferencia relativa porcentual del 1,05%. De este conjunto de configuraciones se graficó una de ellas, que es una configuración común que se puede encontrar en la literatura. Para las configuraciones tipo B, también se obtuvo ciertas regiones restringidas para el ángulo phi, que se pueden observar en la imagen, y en este caso la diferencia relativa porcentual fue del 19%. Y este valor se debe principalmente a que las zonas que para el ángulo phi entre 0 y 60 grados y cerca a 270 grados entregaban distancias entre los oxígenos bastante pequeñas, con configuraciones que en la realidad no podrían darse. Explicamos esto debido a que nuestro modelo considera moléculas aisladas, lo cual en la realidad no existe, sino que el agua generalmente está afectada por potenciales externos o efectos mecánico-cuánticos de los núcleos. Y de hecho a esto también se deben el resto de errores o diferencias relativas porcentuales que elevan al 1%. Sin embargo, dentro de esta zona de configuraciones podemos encontrar una configuración que sí se puede dar en la realidad, que la graficamos, cuya diferencia relativa porcentual es de 4,5%, que es bastante baja. Finalmente, para la zona de configuraciones tipo C, se obtuvo que phi estaba restringido entre 6 grados a 7 grados. Podemos observar la gráfica en la zona inferior derecha, que también es una configuración que se puede encontrar en la literatura. Conclusiones. Se obtuvo suficiente evidencia estadística que demuestra la existencia de un conjunto de configuraciones óptimas para el dímero de agua. Para la configuración de θ y alfa igual a 45 grados, se calculó una diferencia relativa porcentual del 1,02% entre los valores de las distancias oxígeno-oxígeno empíricos y teóricos. Configuración a partir de la cual se realizó el análisis para el trímero.
La subdivisión de las configuraciones del trímero según el enlace de hidrógeno permitió realizar un análisis efectivo bajo específicos criterios de optimización, obteniendo una diferencia relativa porcentual del 1,05% y del 1,7% entre los valores de las distancias de los oxígenos empíricos y teóricos, entregados por las configuraciones óptimas tipo A y C. Sin embargo, para las configuraciones tipo B se encontró una diferencia relativa porcentual del 19%. Otro resultado observable es el hecho de que las distancias de las configuraciones óptimas obtenidas para el trímero son menores que las distancias del dímero, a partir del cual se hizo el análisis. Se atribuye este resultado a un aumento en la fuerza del puente de hidrógeno causado por el efecto cooperativo de las tres moléculas.